Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas os acercáis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido, al gran y amplio mundo de la historia. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos hablar y de que podamos vibrar con estos nuestros detalles históricos que nos suelen acompañar. Hoy el tema propuesto es de capillas y altares en la salute. Ya os dije yo que la salute nos iba a dar grandes satisfacciones. Normalmente todas las semanas nos solemos despertar en la prensa, al menos la prensa peninsular, con alguna noticia sorprendente de algún descubrimiento arqueológico. Unos días es que han descubierto una parte de un anfiteatro o de un teatro. Otras partes es que han encontrado una bodega en una zona vinícola de la época de los romanos de grandes dimensiones. Estoy hablando en este último caso de Valdepeñas, que es una zona vinícola de remotísima antigüedad y que está aportando interesantes datos sobre lo que fue la cultura del vino romana. Y de las últimas cosas que han aparecido han sido unos exvotos de caballos de un templo probablemente íbero o de la época romana en uno de mis enclaves favoritos y fascinantes, que es Torreparedones. Habían estado ese es un gran yacimiento de Andalucía y estuvieron allí, parece ser que saqueando alguna tumba que estaba fuera de lo que es el enclave arqueológico, que lo tenían delimitado, pero la gente ya sabéis que andan siempre por ahí con sus detectores de monedas pensando que van a encontrar el tesoro de Nerón escondido en una colina llena de olivos y suelen, cada vez que les pita algo, pues empiezan ahí a escarbar o van por la noche y revolvieron toda la tierra. Entonces los arqueólogos pues dijeron, vamos a ver qué habrán andado buscando aquí. Y encontraron, pues creo que son cerca de 10 exvotos, una urna de ceniza romana y eso o de esa época, y eso les hace pensar que exista otro santuario, pero de todo eso ya os hablaré. Claro, a nivel internacional aparecen muchas cosas, ni que mismo Londres, Roma y en cantidad de sitios pues van apareciendo cantidad de elementos. Fijaros, yo siempre os digo que más o menos tenemos localizadas en villas romanas unas 70 aproximadamente que se están excavando y que se están buscando en territorio peninsular. Pero Estrabón hablaba de que había más de 2000. Entonces imaginaros todo lo que nos queda por descubrir. Y también uno de los sitios donde siempre hay una profunda investigación es en la zona de Egipto. Egipto, yo soy un profano de todo lo que es el mundo de Egipto, es una asignatura pendiente, pero la verdad, me da pereza meterme con todo lo que es el mundo de la trascendencia, de los escarabajos, de los ibis, del submundo, bueno, no tengo capacidad ahora para poderme otra vez a bucear. Igual luego me metía y me encantaba, pero no me llama la atención todo ese mundo en este momento de mi vida. Y entonces siempre suelen andar también por ahí los arqueólogos investigando todo lo que le pasó con Moisés, cómo cruzó el Nilo, si había alguna zona vadeable, si había un punto en el río donde por las tormentas o con las revueltas crecidas y desniveles que tenía el río podía existir alguna especie de dique o de paso natural para que los israelitas cruzaran el Nilo y luego pudieran continuar hacia adelante, que son todas las cuestiones estas que más, perdón, he dicho el Nilo, la parte del Mar Rojo,
Una cosa es el Nilo y otra es el Mar Rojo, ellos se fueron hacia el otro lado. Pero también yo hay veces que meto la pata y tengo que volver a mis realidades. Porque, por ejemplo, en la parte del Mar Muerto sí que cuando se ha desecado gran parte, ahora hay una parte que puedes pasar prácticamente andando desde la parte israelí hasta la parte de Jordania. Entonces, cuando estaba leyendo, cuando he visto una noticia que os quiero contar ahora, pues he visto Mosé. Al principio he dicho, pues será alguna cosa de Moisés. Mosé, y también asociada esa noticia a Venecia. Y entonces digo yo, será de la iglesia de San Moisés, que es un templo que visito mucho porque siempre nos gusta cuando vamos allí a alojarnos muy cerca, y paso infinidad de veces por delante de la iglesia de San Moisés, que está muy cerca de la plaza de la Piazza de San Marcos. Y digo yo, pero no, dije, cáspita, no tiene que ver con la iglesia. Ni el Moisés era el Moisés bíblico, aunque sí que tenía un juego de palabras. Si os digo ahora M-O-S-E, Mosé, pues diréis, bueno, Mosén, pura, alguna cosa así. Pero no, es el acrónimo de módulo, la M, sperimentale, la S, electromecánico, la E, M-O-S-E. ¿Y esto qué es? Una cosa electromecánica. Pues bueno, ahora os voy a revelar el misterio y el secreto. Venecia ha levantado este sábado por primera vez su enorme sistema de diques mecánicos y ha conseguido proteger ya la isla de la subida del nivel del mar, evitando así lo que se llama el agua alta, que tantos daños ha provocado a lo largo de la historia. Entre septiembre y octubre tienen lugar las mareas más vivas. Las mareas más vivas en el Mediterráneo suelen ser las que pasan de metro y medio. En el Atlántico tenemos mareas de 4 hasta 5 metros, que eso es terrible cuando se producen esas grandes mareas vivas. Y entonces, ya os digo que juega con el nombre de Moisés, lo de Moisés, porque como éste levantó los brazos y se abrieron las aguas, pues la laguna de Venecia ha quedado separada del Adriático con el alzamiento de las compuertas, lo que ha hecho que el agua no invadiera, no entrara en la laguna. Y ha sido un día histórico que marca para siempre lo que es el futuro de esta ciudad, que siempre está amenazada, entre otras cosas, por el agua y también por el cambio climático. Son 78 compuertas que forman como una especie de gran anillo de acero amarillo que están instaladas debajo del mar y tienen como una especie de flotador. Cuando el flotador se abre, el hueco se llena de agua y la compuerta sube. Algo parecido a lo que algunos habéis podido ver en lo que son el sistema de nivelación que hay en Holanda. El experimento ha salido muy bien, están todos muy satisfechos. Muchas veces se le atacó mucho a Luigi Brugnaro, que era el alcalde que promovió todo esto, pero se quedará completada todo lo que es el cerrar todas las cosas y todas las pruebas y todo en diciembre del 2021. Pero ya está demostrando que está teniendo buen efecto. Estos días había también viento del sur, lo que hacía que las velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, eso hacía que empujaba el agua. Habían empezado las lluvias en lo que era la parte de los Alpes, que luego el agua baja rellena, el agua dulce rellena también la gran laguna. Y hay como si dijéramos, unas bocas que van cortando entre islas para que no entre el agua, que entre la isla de Lido, la de Malamoco y la Chigia. Y al cerrarse todo, aunque el agua, la marea, subió más de un metro 10 aproximadamente, se inyectó el aire en los diques,
se expulsa el agua que había en el interior y se formaron unas barreras amarillas que son muy muy espectaculares. Es como si de repente del mar saliera una muralla amarilla y cortara la entrada del agua. Ha sido un proyecto muy costoso, ha sido una labor muy larga. Al principio, en el 2016, se hablaron de 7.000 millones de euros, pero creo que van por 21.000. Claro, con esto se va a conseguir que Venecia siga perdonando mucho y que las cosas que os cuente puedan seguirlas disfrutando generaciones y generaciones. Porque Venecia, que ya empezaba a agotar, por así decirlo, su tiempo, en el siglo pasado se había hundido 20 centímetros y estaba previsto que bajase 8 centímetros en los próximos 20 años, pero ya ha vuelto a respirar tranquila, porque aunque la ciudad se vaya hundiendo, siempre se podrá controlar la entrada del agua y en algún momento tiene que estar toda rodeada por una gran muralla. Vemos que técnicamente se puede hacer, o sea, el éxito de la operación es lo que ha hecho revivir las esperanzas y pensar que todo lo que era la pretensión de salvar Venecia puede cumplirse, que tenemos tecnología, que tenemos dinero, tienen dinero los italianos, y que con estos sistemas tan espectaculares, con este acrónimo tan sonoro de módulo experimental electromecánico, pues han podido hacer esta gran proeza y nos mantienen y nos siguen permitiendo el acercarnos a lo que es la gran historia que os estamos contando, que es la de la Salute de Venecia. Hoy el tema, como os había dicho, son de capillas y altares de la Salute. No son muchos, pero son, al ser tan grandes y tan espectaculares, son muy vistosos estos altares. Y luego se acompañan de una serie, las capillas laterales, se acompañan de una serie de pinturas colocadas en las capillas, complementándolas, no el cuadro principal, sino, os imagináis cómo están colocadas. Es una tal frontal, una pala, una mesa de altar, luego viene enmarcado en un marco de mármol el cuadro, de los cuadros que ya os he hablado hasta ahora, y luego la parte de abajo del altar, pues a veces suele estar labrado y a veces, como en un caso de los que hemos visto, tiene una estatua de un santo. Las obras que complementan a los altares son de un pintor que no es de primera línea, pero que es muy bueno, que es Antonio Triba, que pintó los evangelistas y los doctores de la Iglesia. Antonio Triba es un pintor de origen de la región de la Emilia, que se formó artísticamente en Venecia. Los lienzos que tiene aquí puestos también son lienzos grandes dentro de la Basílica de la Salute. Son de 2 metros por 1,5 metros y se encargaron en 1658 para esta basílica y representan, pues voy a ir saltando de unos a otros, pues en uno de los casos al doctor de la Iglesia de San Agustín. Este cuadro es muy bonito, muy vistoso, está hecho de óleo sobre lienzo y nos muestra a San Agustín, bastante original, mientras señala con su mano un libro abierto que sostiene sobre las rodillas. El santo usa una capa muy aparatosa, pero los atributos típicos, que son la mitra y el báculo, están ausentes en este caso. Mitra y báculo como obispo, que son los atributos que le caracterizarían. Su rostro con frente calva y una espesa barba rojiza que llega hasta el pecho, expresa una profunda atención introspectiva. Y aunque Triba nació como os digo, en la Regia Emilia, en la región de Emilia, en el año 1626, fue una figura importante en el horizonte cultural y artístico veneciano del siglo XVII. El estilo de su pintura adquiere lo que es el estilo típicamente barroco. Era el hijo mayor de Francesco y Barbara Sinangeli, recibió su primera educación artística de su padre, Francesco Trivia, un pintor talentoso,
y poco más adelante, con 15 años, se dio a conocer de inmediato en el ámbito cultural veneciano. Y en el periodo veneciano su arte, aún en sus primeras etapas, siguió un estilo clásico y académico sin surgir en comparación, sin destacar con otros relacionados a otros pintores. Desde Venecia regresó a la región de la Emilia, donde hay pinturas en Santa María de la Campagna, y se trasladó también a Piacenza, donde grabó el frontispicio de la obra de Pietro Maria Campi titulada de la historia eclesiástica de Piacenza, es de donde sacamos el dato, y le vemos que está continuamente moviéndose entre Padua, Venecia, realizando obras, pero ya os digo, obras de menor espectacularidad que los pintores que estaban en la época trabajando. Complementan San Ambrosio y San Jerónimo la serie de los 4 padres de Occidente. En esta representación de la Salute, San Jerónimo es presentado como el creador de la Vulgata, y como fue un célebre estudioso del latín en una época en la que no se implicaba dominar el griego, pues es por el motivo que siempre se le presenta con un gran libro en plan sesudo, indicando con el dedo esto significa tal, esto significa cual, y que recuerda el momento cuando comenzó el proyecto de la traducción, cuando se mudó a Belén para perfeccionar primero los conocimientos del griego y los conocimientos del hebreo, y ahí es donde en el año 382 corrigió la versión latina que existía del Nuevo Testamento, y aproximadamente hacia el año 390 comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta provenientes de documentos de Alejandría, y completó su obra en el año 405. Entonces San Jerónimo está representado en uno de los cuadros muy bellos y muy bien restaurados de Antonio Triba. Seguimos dando la vuelta rodeando el gran círculo donde están las capillas, y vemos los altares de la capilla de Pedro Liberi y de las capillas de Pietro Liberi y de Tiziano, 2 pintores, Tiziano muy conocido, Pietro Liberi muchísimo menos. Pietro Liberi, que nació en Padua en 1605 y murió en Venecia el 8 de octubre de 1687, fue un pintor italiano del barroco, y a veces es llamado el libertino, debido a la sensualidad presente en muchas de sus obras. Muy joven marchó a Venecia, donde entró como aprendiz en el taller de Alessandro Boratori, llamado el Padovanino, y concluida su formación emprendió una serie de viajes entre 1628 y 1638 que le llevaron a los lugares como Constantinopla, Túnez y a diversos países de Europa como Francia, España o Austria. Esta primera parte de su vida es novelesca, pues fue apresado por los turcos cuando se dirigía a Jerusalén. Liberado poco después, se marchó a Constantinopla. Cuando abandonó esta capital en 1632, fue de nuevo hecho prisionero por unos piratas berberiscos que lo llevaron a Túnez, donde estuvo durante 8 meses encadenado en una celda. Consiguió huir junto con otros 5 presos en una chalupa y fueron rescatados por un navío maltés. A bordo de dicho barco protagonizó el abordaje contra una galera berberisca, o sea, él también se hizo al final casi pirata, y Liberi se destacó en el combate tan de sobremanera que el capitán le ofreció ser su socio en lo que iba a ser en adelante el negocio de la piratería. No aceptó el pintor, bueno, al menos se os cuenta la historia, que se licenció en cuanto la nave atracó en Malta. Y no terminaron aquí sus viajes. Liberi volvió a Italia en 1633, pasó por Sicilia, por Nápoles, por Livorno y por Pisa, donde finalmente comenzó de nuevo a pintar. Se estableció en Roma durante el periodo que va de 1638 a 1640. También se aprovechó para copiar los grandes frescos de Rafael y de Michelangelo, y así como para estudiar los trabajos de los 2 hermanos de Agostino y de Annibale Carracci,
así como los de Pietro de Crotona y de Guido Reni, y su primera obra que hace que la tenemos así como muy identificada es El rapto de las Sabinas, que refleja claramente la influencia de todos estos pintores, de los últimos, sobre todo de los Carracci y de Guido Reni. De vuelta a Venecia, pasó una temporada en Bolonia, donde pudo conocer el legado de los grandes maestros de la escuela local y de los principales artistas parmesanos, sobre todo de Correggio. Y la época de madurez es la época de Venecia, porque ya en la ciudad de los canales se convirtió en uno de los más importantes pintores de su época y recibió encargos como, por ejemplo, la batalla de los Dardanelos, de la serie de batallas que están en el Palacio Ducal de Venecia. Y como hemos hablado de San Moisés, la gran obra maestra que tiene en un cuadro monumental es, y que ya os he hablado de él cuando hice el podcast de San Moisés, es Santa Elena, que encuentra la Veracruz, la verdadera cruz. Permaneció ya toda su vida en Venecia, excepto una estancia en la corte imperial donde el emperador Leopoldo I le hizo conde palatino del imperio, y en la ejecución de sus últimas obras colaboró su hijo ya Marco Liberi, también notable pintor, y Liberi fue un hombre, como os digo, de una gran cultura. A su muerte dejó una gran biblioteca en Venecia y sus numerosos viajes le permitían ser una de las personas muy, muy cultas. Aprendió griego, turco, francés, castellano y hablaba en castellano, hablaba con toda la perfección. Otro de los cuadros que tenemos allí, aparte de otro uno de la Anunciación, es Venecia implora la mediación de San Antonio de Padua ante el cielo, pintada en el año 1665 por Pedro Liberi, y que es uno de los cuadros, otro de los cuadros que acompañan a otra de las capillas. Hemos visto las tres que había apuntado Luca Giordano, dos las pinta Liberi y la tercera la va a pintar Tiziano, del que vamos a hablar enseguida. Pero el estilo y la valoración crítica que tiene Pietro Liberi está lleno de sensualidad. Siempre tuvo presente preferencia por los temas alegóricos, mitológicos, y lo tiene todo poblados de hermosas figuras femeninas sumergidas en una atmósfera casi vaporosa. Y esto lo traslada también cuando está pintando santos. Y sus colores son agradables y variados, que recuerdan pues mucho a lo que es el preciosismo que tiene el Veronés, por ejemplo, que pinta en iglesias cercanas. Era, como os digo, un artista culto, pero a la vez era un artista muy ecléctico, que mezclaba todos los estilos. Probablemente porque en sus constantes viajes le permitieron conocer lo mejor de la pintura italiana y europea, y eso le hacía fundir, fusionar o como lo queráis llamar. Y con él la pintura veneciana entra de lleno en lo que será el rococó. No hay recuerdo acerca de su valor como artista, pero es elegante y delicado, y otros, sin embargo, piensan que es muy superficial por lo ecléctico que es. Pero Liberi fue el primer presidente de la Academia Veneciana, que esto le honra. El otro cuadro deslumbrante es La Capilla, y el cuadro pintado en 1546 por Tiziano. Ya veis que aquí saltamos de fechas para atrás, pero ahora enseguida lo entenderéis. Primero Tiziano y su cuadro. En el italiano, Discesa o Descenso dello Spirito Santo, que es un cuadro realizado por el pintor Tiziano, mide 5 metros 70 y 2,60 de ancho. Ya veis qué tamaños estamos hablando. Y está pintado en óleo sobre lienzo. Data de 1546 y se encuentra en la Basílica de la Salute de Venecia, aunque no era para esa iglesia. La imagen presenta la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, bajo una bóveda de medio cañón en casetones, tras la cual se abre un ventanal que recuerda el de las termas romanas, las típicas ventanas de forma de terma. Aparece la paloma que simboliza el Espíritu Santo, de la que parten unos rayos de luz que se esparcen sobre las figuras congregadas en el salón, en la sala. Y en el centro la Virgen, con las manos unidas en señal de plegaria y mirando hacia arriba, rodeada de los apóstoles, 6 a cada lado, y a su espalda 2 mujeres que probablemente
sean dos de las denominadas Tres Marías. Las Tres Marías eran María Magdalena, María Salomé y María la de Cleofás. Y sobre las cabezas de los personajes aparecen las lenguas de fuego tan representativas del Espíritu Santo. La composición es piramidal, con una base en los personajes y en el vértice arriba la paloma. Pentecostés es una escena del Nuevo Testamento que se narra en los Hechos de los Apóstoles, en la que el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen, los apóstoles y varios personajes más indeterminados, y que se representa en infinidad de obras de esta época pictórica. Tiziano fue un virtuoso de la recreación de atmósferas vibrantes, con sutiles matices de luz, logrados con infinitas variaciones conseguidas tras un estudio minucioso de lo que era la realidad y un hábil manejo de los pinceles que le demostraron pues que era un grandísimo maestro. En Pentecostés, los rayos de luz que acaban en lenguas de fuego representan unos sorprendentes efectos lumínicos que resultaron muy innovadores para aquella época. Esta obra fue realizada después de la segunda estancia en Roma de Tiziano, entre 1545 y 1546, lo que se denota por el telón de fondo arquitectónico de la imagen, inspirado claramente en la obra de Bramante para San Pedro del Vaticano. Por otro lado, los escorzos en el movimiento de las figuras y el intenso cromatismo señalan al incipiente manierismo que comenzaba a adueñarse del arte italiano tras el clasicismo renacentista, con una clara influencia de la obra de Miguel Ángel. Tiziano fue uno de los mejores exponentes de la escuela veneciana renacentista de pintura. Fue discípulo de Giorgione, con quien colaboró en la decoración del Fondaco dei Tadecchi, y después, joven, ya mostró algunas de sus principales características en el uso de marcadas perspectivas espaciales, una composición muy enérgica, un intenso cromatismo, una evocación lírica de los temas, una narración muy dinámica y una profundización que nos hacía y nos hace todavía casi como entender psicológicamente a los personajes, con una visión muy naturalista del paisaje y con un gran realismo del detalle. Más tarde, por influencia de Miguel Ángel y de Rafael, pues tuvo la tendencia hacia el monumentalismo, en el que pudo desarrollar su temperamento dramático y grandilocuente, metiendo grandes estructuras donde se amparaban las pinturas de las figuras de los personajes humanos que representaba. Entre sus obras, como os digo, está esta obra de Santa María la Salute, una iglesia que también es de estilo barroco y que se halla en el retablo altar denominado Al Descenso del Espíritu Santo, que contiene también el relicario de San Crescencio de Roma, así como las esculturas de ángeles de Michele Febris. San Crescencio de Roma, pues es un mártir de la época del año 300, con una de las múltiples persecuciones, huesos de catacumbas, y Michele Fabris, el húngaro, que fue el que hizo los ángeles que están rodeando la base del altar, y el altar es uno de los grandes maestros de escultores que tiene pues infinidad de obras en las iglesias de Venecia. Volviendo a Tiziano, hay otras 4 obras de Tiziano en lo que es la Basílica de Venecia, que son La muerte de Abel, El sacrificio de Abraham, Un David y Goliat, y San Marcos entronizado con los santos San Cosme, San Damián, San Roque y San Sebastián, y todas ellas se encontraban originalmente en el convento del Santo Espíritu in Isola, que fue secularizado en 1656 tras lo que pasaron a la Santa María de la Salute. O sea, de la isla de la isla del Santo Espíritu se desmonta un convento y los cuadros acaban llegando a lo que es la actual Salute. El artista realizó esta obra para lo que era
el retablo del altar mayor de la iglesia del convento del Santo Espíritu en una primera versión del cual estaba preparada en 1541. Sin embargo, la versión se deterioró rápidamente, por lo que los monjes no pagaron los honorarios al pintor, y el pleito le llevó a un tribunal eclesiástico en el que Tiziano solicitó la ayuda del cardenal Alejandro Farnesio, uno de sus mecenas, y finalmente el tribunal sentenció en 1545 que el artista tenía que repetir el cuadro. Y según otras versiones, el problema con la primera versión no fue la calidad, sino las controversias doctrinales por la representación del fuego simbolizando al Dios Padre, que todas estas cosas les preocupaban mucho. Aunque la obra puede datarse entre 1545 y 1546, normalmente los expertos la retrasan a 1555. La obra no está firmada ni fichada, es bastante probable que Tiziano la realizara con ayuda de los colaboradores, ya que los dos apóstoles del primer plano son francamente distintos a lo que es de una factura distinta a la suya. Y en lo que es frontal del altar hay también un Pentecostés pintado en 1484 por Lázaro Bastiani. ¿Quién es este Lázaro Bastiani? Es un pintor ya más antiguo, del Renacimiento, nacido en Padua en el año 1429, muere en Venecia en 1512. Parece que formó parte del artista en el taller y se formó en el taller de Antonio Vivarini, y Bastiani formó parte de la facción más conservadora de la escuela veneciana de pintura, y fue junto a Giovanni Bellini y Vittorio Carpaccio encargado de tasar el trabajo de que Giorgione había realizado para la iglesia de los alemanes, Fondaco dei Tedeschi. Vemos en el arte de Bastiani un regreso a lo que son las formas arcaicas. Es un artista que aparece más animado y actualizado que sus obras juveniles, cuando su lenguaje demuestra ser muy indicativo de un mantenimiento de las formas toscanas y en particular de las ideas pictóricas de Andrea del Castaño. Esta obra nos sumerge mucho en lo que es la pintura veneciana del siglo V y nos produce el maravilloso contraste que estamos teniendo. Ver obras de Luca Giordano, ver obras de Liberi, ver obras de Tiziano y ver obras de este último pintor nos hace tener una visión muy amplia de lo que es la importancia que tiene la Basílica de la Salute y de los grandes y prominentes personajes que para ella trabajaron y pintaron, y cuyos cuadros podemos contemplar en sus capillas que forman ese gran círculo, ese gran octógono de la Iglesia de la Salute de Venecia. Y hasta aquí de capillas y de altares en la Salute. Nos queda más Salute, nos queda más Venecia y nos queda más Laguna para otros días.